¿Qué te parece la posibilidad de invertir en fibras de centros penitenciarios? Así es, recientemente empezó a cotizar en la bolsa mexicana Fibra Social, que cotiza con la clave FSocial23, una fibra enfocada en centros penitenciarios. Vamos a ver aquí algunas noticias, vamos a ver qué es lo que tenemos de información en relación a esa fibra. Tengo aquí también algunas críticas para hacer en relación al anuncio sobre la cotización de esa fibra, porque yo empecé a saber sobre esa cotización a través del grupo de Fibras MX, un grupo muy bueno en Facebook. Recomiendo también que si todavía no hacen parte del grupo, busquen en Facebook por el grupo de Fibras MX. Ahí fue una publicación donde yo vi ese anuncio de Fibra Social. Me puse a investigar un poco más para hacer aquí este video para ustedes. Voy a compartir aquí en la pantalla dos noticias, porque hay una noticia del portal El Economista, que fue la primera noticia que yo vi sobre ese tema, y después también vi una noticia del portal de Miranda Partners, y vamos a ver las dos aquí en la pantalla. Y también vamos a ver un poco sobre los documentos que proporcionó esa fibra a la Bolsa Mexicana de Valores. Empezó a cotizar a través de la BMV, porque una empresa hoy en México tiene que decidir a través de cuál bolsa de valores va a empezar a cotizar, así también como ocurre en Estados Unidos, que las empresas pueden salir a través de la bolsa de Nueva York o de la bolsa de Nasdaq, por ejemplo. Entonces vamos a ver también una parte aquí de los documentos. Son dos documentos mencionando más detalles sobre esa fibra. Ese es un sector que no es completamente nuevo. Es nuevo en México porque no había empresas que cotizaban públicamente, empresas que administraban centros penitenciarios, pero hay otras empresas en el mundo, como por ejemplo Core Civic, que cotiza con la clave CXW, también Cerco, que cotiza con la clave SRP, y también Geo Group, que cotiza con la clave GEO. Son empresas en otras partes del mundo que están relacionadas con el tema de administración de centros penitenciarios, y una persona bastante famosa en el mundo de las finanzas e inversiones que invierte en empresas de este sector es Michael Burry. Michael Burry fue la inspiración de la película La Gran Apuesta. Entonces los que se acuerdan de esa película, los que aún no la vieron, sugiero que vean. Es una muy buena película del tema de inversiones. Entonces Michael Burry suele invertir en empresas en ese sector. Voy a compartir aquí mi pantalla. Entonces vamos a ver la primera noticia del portal El Economista. Aquí tenemos la primera noticia: F-Social, Fibra E que arriba a bolsa. Aquí dice que recaudó 6.088 millones de pesos en su salida a la bolsa, incluyendo aquí títulos de intercambio. Vamos a ver ese tema aquí más adelante, ese concepto aquí, títulos de intercambio. Y aquí dice que empezó a cotizar el 8 de marzo, o sea, hace más de una semana. Y yo creo, al menos yo me quedé sorpreso cuando vi esa noticia, porque ya habían pasado muchos días y nadie había comentado, no había llegado ninguna noticia de la Bolsa Mexicana de Valores o de la Casa de Bolsa o de las Casas de Bolsa de México anunciando sobre la salida de esa fibra. Entonces bastante raro ese tema de que no hubo algún anuncio de las principales instituciones financieras de México. Vamos a ver aquí más abajo. Aquí dice, es la primera emisión de una fibra E en lo que va este año en las bolsas de México. Aquí dice que recaudó 2.000 millones de pesos sin tomar en cuenta los certificados de intercambio. Pero vamos a ver que ese monto aquí está equivocado. Tenía un cero a más, yo creo. Uno o dos ceros a más. Vamos a ver más adelante. Y que cada papel, cada título empezó a cotizar a 20 pesos. Entonces un precio también bastante accesible. Yo creo también que esa es una de las ventajas de la bolsa mexicana, porque las empresas realmente, la gran mayoría de ellas cotizan a precios muy bajos, ¿no? 20 pesos realmente está bastante bajo. Aquí dice sobre el administrador de la fibra E, que es México Infrastructure Partners, y ese nombre no me sonaba raro, entonces me puse a investigar también y vamos a checar quién es el administrador de esa fibra E. Aquí ya nos da un poco más de información diciendo que tiene activos que son los centros penitenciarios de Pápagos, que está en Hermosillo, Sonora, y también de Sarre, que está en Abasolo, Guanajuato, aunque hay otra información que es en Ocampo, Guanajuato, y ambos centros penitenciarios tienen una capacidad cada uno de 2.520 internos. Ok, entonces esa es la información aquí del portal El Economista. Esa es la otra información aquí del portal Miranda Partners. Es una empresa también que hace incluso reportes de análisis de algunas empresas en la bolsa mexicana. Aquí dice Grupo MIP completa la colocación de Fibra Social FSocial23, y aquí dice que esa fibra tiene una participación de 97.77% de los dos centros penitenciarios, y aquí ya proporcionan también una información de valor, que es que el grupo MIP ha logrado colocar exitosamente dos fibras E en la bolsa mexicana, que es VEXI y ahora Fibra Social. Entonces es el mismo administrador de VEXI y también de Fibra Social, y aquí dice que es un grupo ya muy grande porque tiene 3 CKDs, un SERP y 2 fibras E, sumando aquí activos bajo administración, un total de
2.7 billones de dólares. Ahora, la crítica aquí es en relación a la no información sobre la cotización de esa fibra en la Bolsa Mexicana de Valores, porque no tuvimos ninguna noticia sobre la OPI, la oferta pública inicial por parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Tampoco tuvimos noticias relacionadas a ese tema de ninguna de las casas de bolsa, al menos yo no vi ninguna, al menos no de las dos principales casas de bolsa en México, que es GBM y Bursanet, y no hubo información en ningún lado. Tuve esa nota aquí en el portal Economista, una otra nota aquí en el portal de Miranda Partners, y solo eso. Ahora, tomando en cuenta también que es el mismo administrador de VEXE, y nosotros que ya invertimos en fibras, sabemos que VEXE es una fibra que paga dividendos de una manera aleatoria, sabemos muy poco de ella, hay muy poca información disponible sobre esa fibra, y eso parece que ya es una costumbre de este administrador, y de acuerdo con las actitudes que tiene en relación a esa parte de administración, no es una administración tan así transparente. Por lo que parece, no es la intención del administrador de esa fibra ser un instrumento de inversión de interés para el público inversionista. Me parece más que quieren utilizar los beneficios fiscales o los beneficios por tener esa empresa cotizando públicamente y recaudar tal vez el máximo de dinero disponible para continuar haciendo sus negocios sin importarse con agregar valor tal vez para los accionistas, que tal vez los principales accionistas sean los propietarios o los principales directores de esa administradora de fibras. Entonces, cuando la empresa empieza a cotizar públicamente en la bolsa, ela proporciona títulos a cambio de una gran cantidad de dinero que puede llegar a recaudar. Entonces, ela abre mano tal vez de un 30-40% de todo el capital de la empresa o de todas las acciones de la empresa a cambio de recibir una gran cantidad de dinero, y ese dinero obviamente la intención es reinvertir y hacer crecer todavía más el negocio. Pero el pensamiento normalmente es no solo de hacer crecer la empresa, sino también generar valor a los accionistas, al público inversionista, no solo a los propietarios o a los directores de la empresa. Pero no son todas las empresas que piensan de esa manera. Muchas empresas y muchos dueños de empresas, muchos propietarios, nada más lo que quieren es empezar a cotizar públicamente, recaudar una gran cantidad de dinero, y con eso ya está bien para ellos. No les importa agregar valor a los accionistas o al público inversionista de manera general. Y por la forma que manejan la administración de la empresa, con los pagos que hacen ya de VEXE y con los anuncios, por ejemplo, ahora que deberían de haber hecho de fibra social, me parece que nada más quiere recaudar su dinero, y con eso para ellos ya está muy bien. Entonces nosotros como inversionistas tenemos que identificar cuáles son las empresas que nada más quieren estar cotizando en la bolsa, pero sin intención de ser un instrumento atractivo para los inversionistas, un instrumento que los inversionistas quieran invertir en él. Por eso que debemos buscar empresas que son bien administradas, empresas que comentan claramente cuáles son sus proyectos, empresas que podemos fácilmente tener acceso a la información, cuál es el portafolio de esa empresa, cuáles son los pagos de esa empresa, cuáles son los proyectos que tiene en mente, porque incluso hay algunas empresas que aunque cotizan públicamente en la bolsa mexicana, no tienen incluso ni página web, o sea, no hay dónde buscar información sobre esa empresa, y es bastante difícil en ese caso. Ahora vamos a ver entonces dos documentos que enviaron a la bolsa de valores relacionados a la composición del portafolio de esa fibra. Aquí tenemos más información. Aquí podemos ver los títulos que fueron ofertados públicamente a través de la bolsa de valores, que fueron 100,000 títulos, y fueron 100,000 títulos a 20 pesos, ok? Entonces 100,000 títulos multiplicado por 20 son 2 millones de pesos. Aquí está escrito 2 millones de pesos y no 2.000 millones de pesos como estaba en la nota del economista. Aquí también dice que ese monto aquí es el monto total, 6.088 millones de pesos, considerando también la otra cantidad de títulos que va a ser utilizada con concepto de certificados de intercambio. Aquí dice que ese certificado será entregado al vendedor de las partes como contraprestación por las partes sociales de las sociedades elegibles iniciales. Lo que van a hacer aquí en este caso es proporcionar los títulos a cambio de la administración de sus centros penitenciarios. Y la cantidad de títulos en ese caso será de 304.307.770 títulos. O sea, es un 99.97% de todos los títulos. Solo un 0.03% queda aquí disponible para el público inversionista. Realmente es muy poco. Eso refuerza el punto realmente de que no están interesados que ese sea un instrumento de inversión disponible al público inversionista. Lo que podría pasar aquí tal vez es las personas que tuvieron acceso a la compra de esos 100,000 títulos, y después las personas que tengan acceso a esos 304 millones de títulos empiezan a vender los títulos públicamente en la bolsa de valores a través de alguna casa de bolsa, para que el público inversionista pueda empezar a comprar esos títulos y empezar a hacer aquí los movimientos de compra y venta. Pero si no hacen eso, muy probablemente no vamos a ver ningún movimiento de compra y venta de los títulos de fibra social. Vamos a un otro documento que disponibilizaron. Es un documento bastante grande de 1166 páginas, realmente está muy grande, pero
solo nos interessa aqui alguns pontos. Temos aqui o porcentagem de cada centro penitenciário, como havíamos visto, de Sarre 97.77% y lo mismo de Pápagos. ¿Okay? Aquí abajo tenemos la división de los certificados como habíamos visto antes, pero de una manera todavía más detallada. Aquí podemos ver que a otros inversionistas quedó el monto de 100.000 certificados. Tenemos aquí poco más de 40 millones disponible para un proyecto y poco más de 264 millones de certificados disponibles para un otro proyecto. Y obviamente son los proyectos de los centros penitenciarios. Es bastante probable aquí que no vamos a tener muchos certificados o prácticamente ningún certificado disponible para hacer compra y venta en el día a día. Eso es bastante probable. Eso es lo que debe ocurrir. Entonces no creo que vamos a ver ahí muchos momentos de compra y venta. Y si hay alguno, realmente será prácticamente cero. Aquí en la página 30 hay más detalles sobre el centro penitenciario de Pápagos. Aquí dice que el inicio de las operaciones fue en 30 de octubre de 2012 y el fin de la vigencia es hasta 2032. O sea, todavía hay alrededor de 10 años o 9 años más bien, porque ya estamos en 2023, para la administración del centro penitenciario. Es posible obviamente que esa concesión sea renovada, entonces que tengan más tiempo para administrar ese centro penitenciario y con eso se extiende, ¿no?, el periodo de administración. En la página 34 también tenemos más información. Aquí de Sarre, que es el mismo periodo. Aquí empezó también en 2012 y va hasta 2032. En la página 196 tenemos los países con mayor número de población en prisión en el año 2019. Tenemos aquí como los líderes Estados Unidos y China, después Brasil y México. Aquí viene una posición más abajo con casi 199.000 personas hasta el año 2019 en prisión. Y por último, viene aquí también un dato que yo considero interesante, que son los gastos relacionados con la oferta pública. Entonces, para que una empresa empiece a cotizar públicamente, obviamente ya tiene que ser una empresa que está generando una cantidad de dinero muy fuerte, que ya tiene un patrimonio muy alto y que ya tiene su gobierno corporativo, ya está organizada financieramente e internamente para empezar a cotizar públicamente. Y si todavía no está, tiene que hacer todo el proceso de gobernanza, de crear un gobierno corporativo y seguir todos los pasos necesarios para empezar a cotizar públicamente. Y aquí abajo dice el monto sin IVA y el monto con IVA. Aquí ya con IVA son más de 60 millones que tuvo de gasto esa fibra para que pudiera empezar a cotizar públicamente. Y aquí también dice, aquí en la parte de arriba, en el primer párrafo, que la manera que se paga es a través del dinero recaudado en la emisión de sus primeros certificados. Entonces empieza a cotizar públicamente, emite sus primeros certificados al mercado con el dinero recaudado, entonces paga aquí todos esos gastos. O si no, la alternativa es pagar con los ingresos que va a tener con los activos que tiene dentro de su portafolio. Y por último vamos a ver la página de MIP, que es la administradora de fibra social y también es la administradora de fibra EXE. Son las dos fibras que tienen cotizando actualmente en la bolsa de valores. Aquí tiene reconocimientos, muestra que ya es una empresa importante, posiblemente muchos años ya en el mercado. Tenemos aquí dos pestañas que son relevantes en este caso, EXE en números. Aquí dice 5 fondos propietarios, 2 fibras E, 28 inversiones, 7 sectores de infraestructura. Entonces está diversificada, está con inversiones o tiene diferentes inversiones en diferentes países. Entonces eso también es bueno. Es una empresa ya muy establecida en el mercado, actuando en diferentes sectores. La otra parte que nos interesa es la parte aquí de plataformas. Vamos a ver aquí los detalles. Aquí dice los sectores que actúa. Por ejemplo, carretera, social, telecom, agua, aeropuertos, generación eléctrica y también midstream. Y aquí tiene más detalles, por ejemplo, de la parte de carreteras, telecom, proyectos de agua, aeropuertos, puertos marítimos, generación eléctrica, midstream. Y aquí tiene la parte de social. Esa es la parte que está relacionada a fibra social, que son los centros penitenciarios de Sarre y también de Pápagos. Por un lado tenemos buenas noticias, digamos, porque es una buena empresa, una empresa que ya es muy establecida, que ya trabaja en diferentes sectores de la economía, aunque muy enfocada en la parte de energía e infraestructura. Pero del otro lado tenemos malas noticias porque parecen que solo quieren recaudar dinero por emitir esa fibra en el mercado. Parece que no están muy interesados en hacer con que ese instrumento sea atractivo para otros inversionistas. Yo creo que si queremos comprar fibra social vamos a tener dificultades por el tema de bursatilidad. De inicio no me genera interés, yo prefiero también ver cómo se va a comportar la fibra en términos de administración, en términos de información. Necesitamos tener más información sobre esa fibra, sobre números, ingresos, utilidades, dividendos. Vamos a ver si va a pagar dividendo. Un poco más en el futuro, tal vez. Vamos a ver si
podría ser tal vez una buena opción de inversión. Y eso sería todo. ¿Qué les pareció ese nuevo sector de fibras en México, un sector de centros penitenciarios? Comenten aquí abajo qué les pareció ese nuevo sector de fibras en la bolsa mexicana. También no olviden de dejar su like y también de suscribirse en el canal si están viendo el video pero aún no están suscritos. En las redes sociales me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los siguientes videos y un abrazo.